Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestro culto de crucifixión. Les voy a pedir que en sus casas estemos con una actitud reverente. Vamos a dejar de momento a un lado el teléfono celular para cualquier otra cosa que no sea estar viendo la transmisión. Ahí apaguemos el WhatsApp, apaguemos las notificaciones de Facebook y solamente estemos concentrados en la adoración a nuestro Dios en este día. Hoy es un día especial para la iglesia. Recordamos el sacrificio de nuestro Señor. Así que estemos conectados, estemos presentes en esto, hermanos. Estemos con un corazón dispuesto hoy a alabar al Señor por lo que hizo en nuestras vidas. Así que en esa actitud, hermanos, les voy a pedir que estemos un momento en silencio en nuestros hogares mientras vamos a escuchar el preludio. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Sus Biblias, busquemos por favor el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Isaías 53, versículos 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, tú eres digno de recibir hoy la adoración, la gloria y la honra. Señor, tú has dado a tu Hijo Jesús como pago por nuestros pecados. Y hoy venimos a agradecerte, Señor, ese sacrificio tan inmenso en la cruz. Venimos a agradecerte, Padre, que hayas lavado nuestras vidas, Señor, nos hayas limpiado de nuestros pecados. Y hoy venimos a agradecerte, Señor, que nos hayas acercado nuevamente a ti, que nos hayas reconciliado contigo por medio de la sangre de Jesucristo. Hoy recordamos ese sacrificio, Señor, que nos ha dado vida. Hoy recordamos, Señor, esa muerte que nos dio vida eterna. Así que, Padre, en nuestro corazón no hay otra cosa más que gracias. No hay otra cosa, Señor, más que adoración a tu nombre. Y hoy nos rendimos ante ti. Te pedimos, Padre, que tú recibas nuestra alabanza y nuestra adoración en esta tarde. Que recibas la alabanza y la adoración de cada uno de mis hermanos en sus hogares, en sus casas, Señor. Que tú recibas, Padre, lo que somos. Hoy nos entregamos completamente a ti.
Bendícenos, Señor, en este tiempo. Bendícenos con tu presencia, Padre. Bendícenos con tu voz a través de tu palabra, sea leída o sea predicada, Señor. Bendícenos con tu voz. Hoy permítenos escucharte, Señor, y permítenos salir renovados. Gracias porque estás con nosotros en este tiempo. A ti te alabamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Juntos leamos, lo dice la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. El sacrificio ha sido consumado, así que alabemos a nuestro Dios y vamos a entonar el himno 169, a su nombre gloria. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpia en su sangre es mi corazón. Llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida, cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven y tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios ya hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ok, hermanos, vamos a abrir nuestro himnario en el himno 249, Gloria a ti, Jesús divino. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste.
A tal grado me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos. Tu presencia gozaremos, querido Salvador. De favor el cristiano, Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Jesús es nuestro Señor, hermanos. Él se ha convertido en Señor de todos nosotros, así que ahora vamos a hacer una oración de gratitud por el sacrificio de Cristo. Le voy a pedir al pastor Salomón si nos dirige en esta oración. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a hacer esta oración de gratitud al Señor porque Él tuvo a bien tomar nuestro lugar y morir en esa cruz por nosotros. Oremos. Padre, en esta hermosa hora estamos en este lugar recordando, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque tu palabra dice, Señor, que desde la eternidad tú habías pensado en este plan y habías pensado en nosotros. Pues tu palabra dice, Señor, que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, allá en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Señor, te damos a ti la honra y la gloria por ese plan que tú has tenido, pues tú no eres un Dios improvisado, no eres un Dios de improvisaciones, antes bien eres un Dios con un plan perfecto, un plan, Señor, que has conducido hasta este momento y que tú seguirás conduciendo de manera fiel. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amaste, porque tú te fijaste en nosotros. Y aunque no podemos, Señor, nosotros tener una respuesta concreta en ver qué fue lo que viste en nosotros, sin duda alguna fue tu pura gracia y tu misericordia la que tuvo a bien mirarnos de esa forma. Señor Jesús, te agradecemos por ese sacrificio voluntario en la cruz del Calvario para morir por nosotros. Te agradecemos, Jesús, por querer ser esa víctima expiatoria, ese cordero eficaz para llevar, Señor, nuestros pecados en ese lugar, por pagar, Señor, la deuda que nosotros teníamos pendientes y por habernos, Señor, reconciliado para con el Padre. Damos gracias también a tu Espíritu Santo, quien ha hecho, Señor, efectiva la obra en nuestros corazones, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Ahí, Señor, tu Espíritu hizo que volviéramos a tomar vida, hizo que volviéramos a renacer, puesto que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino tuyo. Señor, permite que esta obra efectiva se siga extendiendo, siga dando frutos en el corazón del oyente y que tu Espíritu Santo tenga bien seguir adelante con este plan trazado. Te agradecemos. Recibe la gratitud y la adoración de nuestro corazón, pues conscientes estamos y reconocemos, Señor, que no es por mérito propio, sino por la gracia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te pedimos y te agradecemos. Amén y amén. Les voy a invitar, hermanos, a que nuevamente abramos nuestras Biblias ahora en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos del 44 al 46. Lucas 23, del 44 al 46. La palabra de Dios dice:
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con otros himnos, hermanos. Vamos a cantar el himno 71, Sé exaltado. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres, Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Una vez más. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres, Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Vamos a cantar el himno 224. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar.
Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, hermanos. No hay duda de eso. Este himno que acabamos de entonar, aun cuando es muy reciente la composición musical que tenemos, es un himno que se entonaba en los primeros siglos de la iglesia, los primeros años. De hecho, tenemos testimonio en la carta que Pablo le escribe a los filipenses sobre este himno. La iglesia está unida, y la iglesia está unida no solo a través de la comunión cercana, ¿no? de una distancia cercana. La iglesia está unida a través de los siglos, a través de los tiempos, y la iglesia universal sigue alabando al Señor, y la iglesia universal sigue escuchando la palabra de Dios. Así que en ese tiempo escuchemos la palabra de Dios en boca de nuestro pastor Salomón. ¿Cómo están, hermano? Buenas tardes. Hay quienes piensan que este día es un día muy triste, e inclusive hay quienes piensan que tienen la creencia de que en este día viernes de crucifixión, llueve. No sé si se han dado cuenta de eso, o esa creencia que tienen algunas personas, que eso como a eso de las 3 de la tarde cae una tormenta y eso obviamente pues lo hace un día triste. Yo no creo eso. Yo creo más bien que a pesar de que el Señor Jesucristo murió tal vez un día como hoy, un viernes, y lo que la Biblia registra, yo no creo que sea un día de desgracia, un día de luto. Yo creo que es un día de victoria, es un día de triunfo. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia dice que Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, exhibió públicamente a las potestades, a los gobernadores, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces la Biblia nos dice que la muerte de Jesucristo trajo triunfo, trajo victoria sobre Satanás, sobre todos sus secuaces, y trajo realmente una victoria que comparte con la iglesia. Esa victoria la gana Jesús en la cruz del Calvario. Aparte de esto, vean lo que dice, por ejemplo, el profeta Isaías 52:13. Isaías 52:13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Obviamente está hablando acerca de Jesucristo. Iba a ser puesto en alto, efectivamente. También estas palabras prácticamente las repite el Señor Jesucristo a Nicodemo allá en Juan capítulo 3. Debemos de recordar que dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea puesto muy en alto, sea levantado. Entonces, hermanos, debemos de ser parte de esa glorificación de Jesús, de esa exaltación de Jesús, dándole honra y gloria en este tiempo, en este día. Este día, hermanos, es cierto, es un día que a lo mejor para muchos es un día de duelo. Para la mayoría de los creyentes, entre comillas, tienen a Jesucristo todavía crucificado. Lo tienen allí en una cruz, todavía está ahí, como un Dios derrotado, como un Cristo vencido. Pero la Biblia va a decir que es cierto, Cristo murió en una cruz, murió en un madero, pero que también resucitó al tercer día. Entonces, hoy, hermanos, vamos a recordar un poquito acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero cómo Él trajo victoria, cómo Él trajo esa bendición, hermanos, de hacernos a nosotros en Cristo más que vencedores. Les voy a invitar, hermanos, para que oremos a Dios una vez más y de esa manera pues llevar a cabo esta celebración de la Pascua.
Voy a pedir, Dani, apágame el ventilador, por favor, porque me está moviendo aquí las hojas y no me va a dejar hacer algo más efectivo. Gracias. Ahora sí, espero que ya no se muevan mis hojas, las hojas de la Biblia. Vamos a orar, hermanos, por favor, vamos a orar a nuestro Dios en esta hermosa tarde para que sea Él el que nos bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa hora, es una hora hermosa, Señor, porque reconocemos y recordamos, Señor, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, aleja toda tristeza de nosotros, aleja toda melancolía de nosotros y permítenos ver a Cristo triunfando en la cruz del Calvario. Tal vez sea contradictorio lo que estoy diciendo, porque ¿cómo es posible que a través de una muerte podamos tener victoria? Pues tu palabra eso dice. Tu palabra, Señor, el Señor Jesucristo, hablando de su misma muerte, Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae y muere, traerá mucho fruto. Sabemos, Señor, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos victoria. Victoria en su nombre, victoria por su sacrificio. Espíritu de Dios, toca nuestros corazones, visítanos. Sobre todo, Señor, aquella persona que no te conoce, que no ha escuchado de ti, y sé con él. Muévete, Señor, en sus corazones y permite que también puedan tener un encuentro que cambie sus vidas para contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a pedir, hermanos, un poquito de su paciencia, un poquito de su tiempo. Yo espero no aburrirles y espero ser preciso en lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Voy a tratar de aprovechar bien el tiempo para que no me gane el tiempo, puesto que tenemos poco tiempo en esta ocasión. Voy a hablar acerca de la sexta palabra y de la séptima palabra que Cristo pronunciara en la cruz del Calvario. La sexta palabra que nosotros encontramos según los evangelios está en San Juan capítulo 19 versículo 30. Juan capítulo 19 versículo 30, y voy a leerlo. Si ustedes escuchan con atención o si quieren leer también la Biblia, sé que ahí en casa la van a tener presente. Dice la palabra de Dios a la letra de la siguiente manera en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Repito una vez más, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En griego aparece solamente una palabra en estas dos palabras que nosotros tenemos: consumado es. Y la palabra que aparece en griego es tetelestai. Tetelestai es algo así como se cumplió o cumplido está, hecho está. El Señor Jesucristo, cuando está muriendo en la cruz del Calvario, está bien consciente de lo que está diciendo aún estando en la cruz. Por lo tanto, debemos de ver al Señor Jesucristo no como una persona que está en agonía, inconsciente de lo que está sucediendo en su entorno. De verdad, analizando las Escrituras y analizando cada detalle de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo está bien consciente y tiene conocimiento pleno de lo que Él está haciendo, de lo que le está sucediendo. ¿Por qué el Señor Jesucristo menciona estas palabras, consumado está o terminado está? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? Él está bien consciente de que toda la obra que Dios le encomendó para que Él hiciese, la había terminado al pie de la letra. Jesucristo había dicho: Señor, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo en algunas ocasiones, orando inclusive, allá en el huerto, en el monte Sinaí, dice la Biblia que el Señor Jesucristo decía: Señor, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús sabía que la obra de Él, encargada por Dios,
tendría que concluirla hasta en el último detalle. Pero ¿de qué obra está hablando? Seguramente, y esto es algo que nos debe llenar de gozo, de alegría a nosotros como cristianos, como iglesia, es que la obra de redención estaba concluyendo de manera perfecta. Lo subrayo, de manera perfecta. La obra de redención Jesús la cumplió al pie de la letra. Esto a nosotros como de gozo, de satisfacción, pero sobre todo de gratitud a Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo no dejó ningún cabo suelto, no dejó nada pendiente que Él tuviera que encargarle a otro o a otros para que su obra fuera completada. Nosotros sabemos y vemos en el Antiguo Testamento una serie de requisitos, una serie de leyes, una serie de exigencias en torno al cubrimiento de pecados, en torno a la redención del ser humano. Y obviamente el Señor Jesucristo concluye de manera completa esta obra. Él dice, tetelestai, está completo. No hay nada más que agregar, no hay nada más que hacer. Pero no lo está diciendo en un sentido negativo, como si dijera, no hay nada más que hacer o se acabó antes de tiempo. No, Él está diciendo, se completó toda la obra de redención que tú me encargaste. Él está diciendo, se cumplió toda profecía bíblica en torno a lo que yo tenía que hacer, pero se completó también toda profecía bíblica en torno a la persona de Jesucristo. Él está diciendo, concluido está. De manera que no hay pasajes o no hay promesas en el Antiguo Testamento que fueron inconclusas en la obra de Jesús. Jesús está reconociendo que toda profecía fue hecha. Y la verdad, cuando analizamos la Biblia, inclusive en esta palabra, cuando Él dice tengo sed, Él no lo dijo en realidad porque tuviera una sed, o sí tenía esa sed, pero Él lo dijo, dice el texto, para que la palabra de Dios se cumpliese, para que el texto se cumpliese, que vinagre le habían dado a tomar. Luego entonces Jesús no deja ningún cabo suelto. Él puede decir tetelestai, en tiempo perfecto, una obra perfecta. Una obra que se había concluido de parte de Él hacia toda la humanidad o hacia el plan redentor que Él tenía. Cuando Jesús dice tetelestai o cumplido está, lo que está diciendo, todo el mensaje de revelación profético lo he cumplido. Todo mensaje de revelación acerca del Padre lo he hecho. Y esto, hermanos, es obviamente en aquello que siempre se nos ha recordado, se nos ha dicho, que la máxima revelación de Dios la tenemos acerca de Jesucristo. Jesucristo nos vino a revelar al Padre por completo. No hay nada que Jesucristo se haya ocultado o secretos que se haya ocultado que Dios no le haya dado para que nos lo hiciera saber a nosotros qué es lo que queremos saber de Dios, qué es lo que necesitamos nosotros saber de Dios. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos saber de Dios, pero hay cosas que Él se las ha reservado. Debemos recordar que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Y el Señor Jesucristo nos ha venido a revelar al Padre. Nos ha dicho el carácter del Padre, nos ha dicho las exigencias del Padre, nos ha dicho los planes de Dios que tiene para con la humanidad, para con su iglesia. Y todo esto lo podemos ver en su palabra. Por eso Jesucristo puedo decir, la obra que me diste está concluida. También debemos de recordar, tal vez, muy probablemente, que cuando Jesús dice tetelestai, todo está concluido o terminé, tal vez se está refiriendo también a todas aquellas exigencias levíticas, todas aquellas exigencias sacerdotales que eran muy estrictas, que eran muy importantes guardar, porque de lo contrario, obviamente bajo pena de muerte, estaba el violentarlas, el quebrantarlas. Todas las exigencias de la ley estaban cumplidas. Si el cordero tenía que ser sin mancha, Jesús fue el cordero sin mancha. Si el cordero tenía que morir en lugar de una persona, Jesús murió en lugar de esa persona. Si la ofrenda tenía que ser a tal hora Jesús murió. Todo esto, todas estas exigencias, el Señor Jesucristo las estaba cumpliendo al pie de la letra. El Señor Jesucristo inclusive está diciendo con esta palabra tetelestai o cumplido está incluyendo también las exigencias de Dios mismo.
Cuando nosotros leemos las leyes levíticas ceremoniales, lo que estamos viendo es que Dios las está dando y Dios está atrás de todas esas leyes. Obviamente, no solamente están las exigencias de las leyes, sino también está Dios pidiendo que se cumpla en Jesús cada requisito, cada demanda, cada exigencia acerca del sacrificio. El Señor Jesucristo está hablando acerca de esa conclusión de su obra. Amados hermanos, ¿quién de nosotros podría decir hoy, he cumplido la obra que me diste? ¿Quién de las personas que mueren, que fallecen, pueden decir, ya no tengo nada más que hacer en este mundo, he concluido la obra? Generalmente todos los seres humanos cuando mueren siempre dejan obras pendientes, se las dejan a otros, pero el Señor Jesucristo de manera responsable cumplió toda su obra sin dejar a otras personas que hicieran lo que Él solamente tenía que hacer. Otro punto importante de esta parte, de esta pregunta, aparte de concluir toda la obra, dice, consumado está. La Biblia va a decir, amados hermanos, que fue un grito. Vamos a leer una vez más esta parte. Sí, vamos una vez más, hermanos, a ver esto en otros evangelios, cómo registran este grito. Vamos a analizar, hermanos, y les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias otras porciones de la Escritura. Por ejemplo, vamos a ver Mateo, capítulo 27, versículo 50. Mateo, capítulo 27, versículo 50. Vamos a ver, hermanos, ahí el Señor Jesucristo cómo está con voz en cuello, dice la palabra de Dios. No es, hermanos, un quejido, no es un lamento, es un grito de victoria. Mateo 27, 50, dice de la siguiente manera, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, vean, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a grande voz o a gran voz, entregó el Espíritu. También, hermanos, este mismo clamor lo registra Marcos en su libro, Marcos capítulo 15, versículo 37. Vamos a ver una vez más este detalle que no registra Juan, pero que sí registran los otros evangelios. Marcos capítulo 15, versículo 37. Noten una vez más qué es el texto. Vino luego, a ver, estoy mal, Mateo, estoy en 15, 37. Dice el texto de la siguiente forma, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Es decir, amados hermanos, esta palabra que Jesús está dando, esta penúltima palabra que Jesús está dando, no es un quejido, no es un lamento, no es como lamentándose una desgracia, no es como diciendo mi vida se acabó, no. Él lo que está haciendo y lo que está diciendo es un grito de triunfo, de victoria, como diciendo no hay nada que hacer porque lo que se tenía que hacer se ha hecho y yo lo he hecho y hecho está. Hecho está. Había un eslogan por ahí, hermanos, en tiempo pasado que decía, lo hecho en México está bien hecho. Yo creo que ya dista mucho esa filosofía de nuestro tiempo. Yo creo que lo que debemos de pensar, hermanos, es de que lo que Cristo hizo, lo hizo perfecto, lo hizo bien hecho. Y yo creo que como cristianos también tenemos que hacer las cosas bien hechas en Cristo. ¿No les parece, hermanos? Lo hecho en Cristo tiene que estar bien hecho, porque Cristo hizo perfecto todas las cosas. Vemos entonces, hermanos, que el Señor Jesucristo tiene un grito de victoria, un grito de triunfo. Insisto, hermanos, ¿por qué? Porque Él está triunfando sobre Satanás, sobre los demonios en la cruz del Calvario. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en las cartas de Pablo. Cristo entonces no está siendo vencido. Cristo está con su muerte venciendo al enemigo.
Esto, hermanos, es una gran enseñanza que el Señor Jesucristo nos da. Pero por otro lado, amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo está dando esta voz de triunfo, Él está dando, hermanos, este grito de victoria. Lo que Él está diciendo es de que la muerte no lo tomó por sorpresa. Bien importante esto, escúcheme por favor. La muerte no lo tomó por sorpresa. El Señor Jesucristo sabía cuándo le iba, si es que así se puede decir, a otorgar a la muerte el permiso para que ésta hiciese su trabajo sobre él. Sabe, nosotros estamos a expensas de la muerte constantemente, y Jesús en alguna ocasión nos dice, le dice a los escribas y fariseos, dice, la muerte de ustedes siempre está presta, pero la mía aún no ha llegado mi hora. Y es que efectivamente no había llegado todavía la hora para que Jesucristo muriera. Hasta que Él concluyera toda su obra, hasta entonces Él iba a morir. Antes no podía morir. Jesucristo no fue sorprendido por la muerte. Nosotros sí, seguido, constantemente, tenemos un pensamiento y decimos, yo quiero morir a tal edad o a tales años. Pero ¿qué pasa cuando la muerte te sorprende? ¿Qué pasa cuando la muerte llega antes de que tú lo estás esperando? Jesucristo no fue sorprendido por la muerte. Jesucristo murió cuando tenía que morir. Jesucristo murió cuando tenía que morir. Esto, hermanos, nos lleva obviamente a la última palabra. Si Jesús ya concluyó su obra, entonces Él podía morir sin ninguna preocupación, sin ningún encargo inclusive pendiente, alguna obra pendiente. Es cierto, todavía no resucitaba el Señor Jesucristo, pero Él estaba seguro que el Padre lo resucitaría. Él estaba seguro que a Jesús nadie le arrebató la vida, sino que Él tenía poder para quitarla y Él tenía poder para volverla a tomar. Y eso, hermanos, también nos dice la palabra de Dios allá en el Evangelio según San Juan. Pero vamos, hermanos, a ver la última palabra que tenemos o que se nos registra en los evangelios. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46, que dice de la siguiente manera. Entonces Jesús, note, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hay varias cosas que quisiera decirles aquí en esta palabra, hermanos. Muchas cosas muy importantes. Y me gustaría tener su atención. Esta frase, hermanos, esta oración, de hecho yo estaba diciendo en tiempos pasados que en la cruz del Calvario Jesús hace 3 oraciones. De sus 7 frases que Él dice, de ellas hace 3 oraciones. La primera es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, a ver, hermanos, si se acuerdan, ustedes que están aquí, ¿se acuerdan cuál es la segunda oración que hace Jesús? ¿No se acuerdan cuál es la segunda? Los agarré. No. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la segunda oración que Él hace. Y la tercera es esta, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay muchas cosas hermosas, pero sobre todo importantes que hay que decir de este texto, hermanos. Cosas muy importantes. Quiero concentrarme, hermanos, en el texto de Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, vean esta frase, ya le he explicado un poco, ¿sí? Clamando a gran voz, Jesús, hermanos, yo lo veo, es cierto, tal vez muy cansado, muy lacerado, con mucha sed. Lo veo, es cierto, hermanos, lo vemos agonizando, pero con un vigor impresionante. O sea, no vemos a Jesús, hermanos, ya como un hombre moribundo. ¿Jesús todavía podía bajarse de esa cruz y recuperarse como aquel malhechor le dijo? Claro que sí. Él podía bajarse de esa cruz y recuperarse. Él podía, hermanos, todavía y tenía el poder para seguir vivo y seguir predicando si fuera necesario. Pero como ya vimos, Él había concluido su obra de revelación de la voluntad de Dios para con el hombre. Luego entonces, Jesús clamando a gran voz,
Su grito fue este: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué tiene de diferente, hermanos, esta oración, o qué tiene en común esta oración con la primera oración? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que vemos en común es el sustantivo Padre. Jesús se refiere a Dios como su Padre. Aquí podemos ver, hermanos, esa filiación que existe entre Dios y el Hijo y Dios. Y en ese apego que Jesucristo como Hijo tiene del Padre, esa dependencia que Jesús tiene del Padre, en quien tiene confianza, en quien ha confiado siempre, en quien tiene una gran fe, y le dice Padre. Esta parte, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos a un hijo totalmente dependiente del Padre, a un hijo que todavía, a pesar de que ya tiene 33 años aproximadamente, él sigue dependiendo del Padre en aquellas cosas críticas que le están sucediendo. Frase seguida: en tus manos. En tus manos. ¿Qué es lo que podemos ver, hermanos, en esta frase, en tus manos? Se ha explicado, amados hermanos, que la Biblia utiliza un lenguaje antropomórfico para describirnos al Padre. De hecho, también como Padre es un lenguaje de hombre que se utiliza para identificarnos y acercarnos y comunicarnos con Dios y entender el plan de Dios y podernos acercar con nuestras debilidades y podernos acercar con un lenguaje conocido, coloquial, y dirigirnos al Padre. Tal vez tú no sepas cómo orar. Tal vez tú digas: es que yo no sé cómo dirigirme al Padre. Pues aquí tenemos una clave muy importante. Puedes dirigirte a Dios con tus propias palabras. Puedes acercarte a Dios en plena confianza, no en incertidumbre. Puedes acercarte a Dios con tus propias palabras y Dios te va a entender. Decía yo que este es un lenguaje antropomórfico en el que se le dan a Dios ciertas papeles, funciones y ciertas formas humanas. El Señor Jesucristo nos dio una gran declaración o descripción de Dios. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Pero aquí lo vemos a este espíritu, quien es Dios, con sus manos, posiblemente, hermanos, recibiendo a Jesucristo, recibiendo, hermanos, obviamente el encargo que le está haciendo su Hijo amado. Vean, por ejemplo, como dice Juan 23:34, ahí mismo, Lucas 23:34, y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vean, ahí tenemos la primera palabra, y ahí también vemos este sustantivo de Padre. ¿Cómo dirigirnos a Dios? Dirígete a Dios así, como si Él fuera tu Padre, aquel Padre que te ha provisto, aquel Padre que le debes la vida, aquel Padre que te ha dado todo, aquel Padre que también puede escucharte y que puede comprender tu necesidad. ¿Qué otra cosa vemos aquí importante? Padre, en tus manos encomiendo. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? ¿Cuál es el encargo que le hace Jesús al Padre? ¿Encargo qué cosa? Mi espíritu. Miren, hay mucha gente que piensa que el ser humano es solamente esto que vemos. Es solamente un cuerpo, somos una materia y no tenemos nada más. Pero Jesús nos está haciendo una observación muy importante. El ser humano tiene algo dentro de sí que es muy importante y que Jesús le llama espíritu. O le podríamos llamarle a lo mejor alma. Yo no creo que esté hablando acerca del Espíritu Santo. Según mi Biblia y según la gramática, espíritu está con minúscula, y cuando se escribe Espíritu Santo siempre se escribe con mayúscula, inclusive agregando ese calificativo de santo. Entonces yo creo que está hablando de su alma, está hablando de su espíritu, pero vean que el Señor Jesucristo está diciendo: Señor o Padre, en tus manos voy a encomendar algo muy valioso de mi parte, voy a encomendar mi alma, voy a encomendar mi espíritu. Jesús sabía que el espíritu sigue vivo después de la muerte, hermanos. Así es que con la muerte no termina todo, al menos para nosotros. Y también en el caso del Señor Jesucristo, su obra en esta tierra había concluido, pero su espíritu ahora se lo encarga al Padre para que Él tenga cuidado de esa parte importante. ¿Sabes? Este texto
Eso que también tiene una resonancia en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, hermanos, por favor, Salmo 31, 5. Salmo número 31, versículo 5. Vamos a regresar a este pasaje, no lo pierda de vista. Salmo número 31, versículo 5. Ya lo tienen así. En tu mano encomiendo mi espíritu. Sigo leyendo el versículo. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Me interesa mucho la primera frase, Salmo 31, 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Dicen algunos historiadores que los judíos, a manera de oración, antes de dormir, ellos decían estas palabras del Salmo 31. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame, etcétera, etcétera. Y cuando llegaban esta frase, en tus manos encomiendo mi espíritu, ellos hacían de esta oración su oración antes de dormir. Hay otra oración también, hermanos, muy bonita que está precisamente en el libro de los Salmos, Salmos número 4, versículo 8. ¿Alguien se la sabe de memoria? Yo recuerdo, hermanos, este salmo fueron las primeras palabras que de niño me encargó mi madre, me enseñó mi madre a repetir. A lo mejor ella no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. El Salmo número 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Fue el primer versículo que yo me aprendí de niño, enseñado inclusive por mi madre analfabeta. Estas palabras me las enseñó y estas palabras hacen alusión precisamente a una oración antes de dormir. Jesucristo sabía que Él iba a dormir. ¿Y por qué digo sabía que Él iba a dormir? Mire, dato curioso. Analizando los 4 evangelios, ninguno de los 4 dice que Jesús se murió. Dato curioso, Dani, para que lo tomes ahí y no te llegan a preguntar. Ninguno de los 4 evangelios dice que Jesús murió. Unos dicen, por ejemplo, hermanos, Lucas y Marcos coinciden en decir, dando una gran voz, expiró. ¿Saben, hermanos? Como de verdad, como si Jesús se quitara algo de sí mismo y le dijera al Padre, Padre, en tus manos deposito mi espíritu. Noten, esa parte es muy importante, hermanos. Es una acción que Jesucristo está realizando, como diciendo, yo quito mi vida, me quito mi vida y te la entrego en tus manos, Padre. Vean esta parte, hermanos, es muy bonita, es muy significativa. Y ahorita voy a explicar por qué. Me atrevo yo a decir esto. Expiró como si estuviera, hermanos, depositando algo. Y luego, fíjense, hermanos, Mateo y Juan coinciden también en, después de haber dado un grito, entregó el Espíritu. ¿Qué significa entregar el Espíritu? Es como si yo me quitara, hermanos, mi saco y yo le dijera aquí a mi hermano Francisco que me está ayudando, hermano, te entrego mi saco. ¿Sí? O sea, como si Jesús se quitara algo y dijera, aquí está, te lo entrego. O sea, el texto, hermanos, y los evangelios, ninguno registra la muerte de Jesús como la muerte nuestra. Este dato es muy importante, hermanos, y es muy cristológico más adelante. Pero Jesús, hermanos, no fue entonces una muerte trágica. Para Jesús, hermanos, no fue una desgracia el haber perdido la vida. Jesús nunca perdió la vida. Jesús estaba bien consciente de lo que estaba haciendo. Jesús estaba bien consciente en quién estaba depositando su espíritu. Y yo aquí te pregunto, hermano, ¿tú estás seguro en quién vas a depositar tu alma, tu espíritu el día que exhales tu última bocanada de oxígeno? ¿Estás seguro a dónde va a ir esa parte interior tuya que sigue viva después de la muerte de tu carne, de tu cuerpo? Por favor, reflexiona en esto. Jesús nos enseña a morir de esa forma. Nos enseña a morir entregando a Dios aquel ser interior que todo mundo tiene. De hecho, dicho sea de paso, aquello que Jesús se preocupó mucho por salvar,
¿Qué aprovecha si el hombre gana el mundo entero y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te sirve hacerte todo un imperio y perder tu alma? Aquí lo poco o mucho que puedas vivir comparado con la eternidad no es nada. Lo más importante entonces es que tu espíritu, que tu alma sea encomendada, entregada en las manos de Dios. No hay lugar mejor para entregar tu alma, tu espíritu. ¿A quién se lo podrías entregar? Hay quienes piensan que los espíritus andan por ahí vagando. Yo no creo eso, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que después de la muerte hay vida, hay una esperanza, hay todavía toda una actividad en Dios. Y Jesús lo sabía. Ahora, déjame decirte una cosa, lo más parecido a la muerte, según el contexto del Salmo 31:5, lo más parecido a la muerte es el sueño. Eso que nosotros hacemos, eso que dormimos, inclusive que nos vamos a dormir, ¿saben una cosa? Ahí estamos bien vulnerables a cualquier ataque. Somos sueño. Ahí inclusive han habido personas famosas que han muerto durmiendo. No estaban preparadas. De hecho, esto podría ser un eufemismo, un lenguaje bíblico que se llama eufemismo. El apóstol Pablo lo utiliza. Voy a citar este ejemplo. Cuando la iglesia de Corinto estaba tomando inadecuadamente la Santa Cena o la comunión, dice la Biblia que Pablo les recrimina y les dice: por cuanto ustedes han hecho mal uso de la cena del Señor, hay muchos enfermos entre vosotros, hay muchos debilitados y otros ya duermen. ¿Se acuerdan de eso, hermanos, los que están aquí? Otros ya duermen. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Otros ya se murieron. Y es que lo más parecido a la muerte es el sueño que todos nosotros practicamos día con día. En ese sueño podemos encontrar peligros, pero hay un sueño mucho más peligroso, que este es el sueño espiritual, el letargo espiritual que vivimos como iglesia. Necesitamos despertar, hermanos, despertar a la vida y concluir la obra que tenemos por delante. Todavía el Señor no ha decidido llevarnos, tal vez no hemos concluido la obra hasta que concluyamos esa obra. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sigue diciendo el texto, y habiendo dicho esto, expiró. Quiero ir al Evangelio de Juan, hermanos, para notar una cosa muy importante en torno a la muerte de Jesucristo. Quiero ir al Evangelio según San Juan. Recuerden que estamos en estos dos evangelios. Son las dos últimas palabras que se registran. Y quiero que veamos lo que dice el versículo, este mismo versículo, Juan 19:30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Lean juntos, hermanos, conmigo. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué creen, hermanos? Les tengo una gran noticia que refleja este texto. Dicen algunos que estudian los últimos instantes de la vida de una persona, que aquí Jesús rompió con esa tradición. ¿Por qué razón? Porque dicen a estas personas que estudian, obviamente, no sé, son los tanatólogos, los que estudian la muerte, que las personas primero mueren y después sueltan el cuerpo. ¿Sí me explico? O sea, primero mueren y obviamente el cuerpo, los músculos, los tendones se resisten a morir, pero primero se exhala la última bocanada de aire y después se desvanecen. Pero Jesús lo hace a la inversa, si se dan cuenta. ¿Qué dice el texto? Y habiendo ¿qué cosa? Inclinado la cabeza. ¿Saben, hermanos, esto? Y habiendo inclinado la cabeza, pareciera ser que le estaba diciendo a la muerte: ven a hacer tu trabajo. Pareciera ser, hermanos, que esta inclinación de cabeza era un rendirse a Dios, como diciéndole: Señor, estoy rendido ante ti. Terminé y me rindo. Y la Biblia dice, hermanos, y habiendo inclinado la cabeza, después entregó el espíritu. Esta parte, hermanos, es muy importante. ¿Por qué razón?
Porque vamos a ver qué dice Juan capítulo 10, hermanos. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Vean. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. El Señor Jesucristo en alguna ocasión, hermanos, teniendo una gran discusión con escribas y fariseos, vean lo que le dice Juan 10, 17 y 18. 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo, ¿qué cosa, hermanos? Yo pongo mi vida. ¿Para qué? Para volverla a tomar. ¿Se acuerdan del saco con Paco? Imagínense, hermanos, que yo voy a hacer esto, hermanos, físicamente quiero hacerlo. Yo le digo a Paco, a ver, Paco, toma, te entrego mi saco. Aquí está. Yo me lo quité, él no me lo quitó, él nada más lo recibe. Pero ahora yo le digo a Paco, a ver, Paco, dame el saco, yo me lo voy a volver a poner. Y vean cómo dice el texto, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea Dios, porque no tenemos un Cristo derrotado, no tenemos un Cristo que la muerte vino e hizo de las suyas, hizo sus fechorías sobre Cristo, no. Vemos a un amo y señor de la misma muerte, de ese ente al cual nosotros le tememos tanto. Es cierto, hermanos, tal vez la figura de un esqueleto con una guadaña sea una idea muy mexicana. Pero ese ente, ese personaje, hermanos, el cual tétrico, infernal que vemos cuando viene por nosotros, que lo enfrentamos y que lo estamos viendo tal vez ya en la última hora de nuestra vida, hace de la suya sobre nosotros. Pero el Señor Jesucristo venció la cruz, venció la muerte estando en la cruz del Calvario, como diciéndole, tu muerte no tienes autoridad sobre mí, tu muerte vas a hacer tu trabajo cuando yo lo decida. Y pareciera ser que cuando Cristo inclina la cabeza, es cuando le dice, ahora sí, ven a hacer lo que tienes que hacer. Como si le estuviera dando permiso a la muerte de que venga a hacer de las suyas. No sin antes haber concluido todo. Y la Biblia dice que después de que él inclinó la cabeza, entonces entregó el Espíritu. Entonces, cosa importante, hermanos, escúcheme. Jesús no murió de viejo, porque esa muerte no nos hubiera servido. Jesús no murió enfermo, porque así no estaba predestinado para eso, no estaba escrito para eso. Jesús no murió antes de tiempo, y eso Jesús se lo dijo a los escribas y fariseos, la muerte de ustedes siempre está presta, pero la mía todavía no. Aun cuando quisieron matar a Jesús antes de tiempo, Jesús no tenía y no podía morir antes de tiempo. Jesús murió a la hora tercera, como a las 3 de la tarde, cuando tenía que morir. Jesús no murió, obviamente, como una persona derrotada. Jesús murió como todo un vencedor, como alguien que concluyó la obra. No tenemos, hermanos, un Cristo derrotado. No tenemos a un Cristo que improvise las cosas. Tenemos a un Cristo efectivo. Ahora, la obra de Cristo, amados hermanos, y voy a terminar con esto, la obra de Cristo fue concluida. Jesús murió cuando tenía que morir. Pero la obra de Dios, el fruto de Dios, el fruto de Cristo en la cruz del Calvario, todavía no concluye. El fruto de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario todavía sigue produciendo. Todavía sigue habiendo fruto. Todavía sigue habiendo victoria y triunfo para aquellas personas que con fe se acercan a Jesús y así aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El fruto de Jesucristo somos tú y yo, hermano. Y puede haber más fruto en este tiempo.
Allá el profeta Isaías dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará mi siervo satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos. Yo espero y oro por ti para que también seas parte de ese fruto de Cristo en la cruz del Calvario. Que tú seas parte de ese pueblo justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sabes, no hay nada más que hacer. Todo ya está hecho. Ahora tú por fe puedes recibir el sacrificio de Cristo. Ahora tú por fe puedes decir: Señor, yo por fe acepto ese sacrificio. Ahora yo por fe, Señor, y porque sé que tu Espíritu ha trabajado en mí, recibo, Señor, eso que tú me das de gracia. Recibe el sacrificio de Jesucristo en tu corazón. Nadie más ha hecho lo que Jesús hizo. Nada se le puede añadir. Aquel que le añade al sacrificio de Cristo está diciendo que el sacrificio de Cristo fue ineficaz, fue deficiente. Aquel que le quiere ayudar al sacrificio de Cristo está diciendo: yo quiero ser un corredentor tuyo. Pero no hay corredentores en este caso. No existen corredentores, no existen ayudantes al sacrificio de Cristo. Cristo concluyó de manera perfecta cuando tenía que concluir el sacrificio, el plan salvífico para salvarte a ti y salvarme a mí. No hay nada que puedas hacer, sino solamente por gracia recibir lo que hoy el Señor Jesús te está ofreciendo. ¿Serás capaz de recibirlo? ¿Serás capaz de decirle: Señor, yo quiero recibir ese sacrificio en mi corazón? Yo espero que el Espíritu de Dios haga esta obra en ti y pueda ser parte del fruto de la obra de Cristo. Vamos a orar. Les invito para orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la obra perfecta que tú realizaste en la cruz del Calvario. Señor Jesús, tú nos enseñas a no tenerle temor a la muerte, pues tú la venciste plenamente en la cruz del Calvario. Tú, Señor, no dejaste que la muerte hiciera su trabajo antes de tiempo. Tú le marcaste una orden clara, fija, y ella obedientemente la cumplió hasta que tú así se lo permitiste. No cabe duda, Señor, que tú eres el Señor de señores. Eres el Señor sobre Satanás, eres el Señor sobre los espíritus, eres el Señor sobre la muerte, eres el Señor de la vida. Ayúdanos para que tú seas nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias por tu gran amor. Espíritu de Dios, yo sé que puede haber alguien en algún hogar reunido en esta tarde y ha escuchado tu palabra y ha temido, Señor, y ha considerado el sacrificio de Cristo en la cruz. Espíritu de Dios, yo te suplico en el nombre de Jesús que hagas la obra en su vida. Yo no tengo la autoridad ni el poder para cambiar a nadie, pero Señor, yo sé que tu Espíritu Santo es soberano y Él podrá y querrá hacer la obra en ese corazón que hoy, Señor, suplica, clama a ti. Gracias, Jesús, por este ejemplo de vida que tú nos das y este ejemplo de victoria. Satanás quiso vencerte. Satanás quizás tenía una sonrisa dibujada en su rostro, pensando de que él ya había vencido en la cruz del Calvario, sin darse cuenta que el vencido era él, que el exhibido en la cruz del Calvario era él. Gracias, Señor, por ser el Señor de señores. En tu nombre oramos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Y en verdad es un gozo saber que el Señor es Señor sobre la muerte, que el Señor nada lo pudo dominar, está por encima de todo, nos da confianza, nos da seguridad en ese tiempo. Y ahora respondamos a nuestro Señor a través de nuestras ofrendas. Digámosle: Señor, tú controlas todo, así que no podemos negarte nada. Ofrendemos a nuestro Señor mientras entonamos el canto De tal manera me amó.
De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi vida quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Sí, Señor, gracias. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Hermanos, buenas tardes, que Dios los bendiga. Esperamos que estén muy contentos, alegres, aunque recordamos un hecho verdaderamente de sacrificio por nuestro Señor Cristo. Estamos recordando, hermanos, recordando todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Recordando lo mismo que celebrar. El mundo celebra, nosotros recordamos, porque al levantarnos en la mañana, recordamos que somos hijos de Dios. Y todo el día estamos pendientes de la presencia de nuestro Dios en nuestra mente y corazón. Por eso en este momento, hermanos, les pido que le pidamos a Dios que bendigan estas ofrendas, que es parte de lo mucho
de lo mucho que nos da, para que lo bendiga y que tenga buen uso en esta su iglesia al Mesías, y que le pidamos a nuestro Dios, hermanos, por todos aquellos que no tienen trabajo. Padre Santo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. En este momento, Señor, te agradecemos por todo lo que haces en nuestra vida y te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas para que tengan un buen uso en esta tu casa de oración al Mesías, y que si algún hermano, Señor, de esa tu iglesia el Mesías no tiene trabajo, quieras tú que lo consiga en estos tiempos difíciles, Señor, para la nación mexicana y para todo el mundo. Pero sabemos, Señor, que tú provees, porque tu providencia es infinita sobre tu creación. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya estamos llegando casi al final de nuestro culto de crucifixión. Recordemos que el día domingo, hermanos, tenemos el culto de resurrección a las 7 de la mañana. Pongamos nuestros despertadores, hermanos. En verdad, preparémonos para el culto. Pongamos el despertador y en pijama vayamos a la sala a ver el servicio. Levantémonos un poco antes, bañémonos, vistámonos como si fuéramos a venir al templo y estemos en reunión. Tengamos una actitud de adoración en todo lo que somos. No solamente veamos un video, sino realmente tengamos una actitud de adoración. Eso es lo que hace un verdadero culto. Eso es lo que constituye un verdadero culto. No solamente ver la transmisión, sino realmente estar conectados, estar presentes y estar recibiendo la bendición de nuestro Dios. Recordamos entonces el domingo a las 7 de la mañana tenemos nuestro culto de resurrección. Invita a tus amigos, comparte la información en Facebook. Este video igual compártelo en Facebook una vez que hayamos terminado para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Hoy el mundo está pasando por necesidad y necesita escuchar la palabra de Dios. Compartámosla. Estos medios hay que ocuparlos para eso, hermanos. Igual para los jóvenes, el día de mañana, jóvenes, tenemos reunión a las 7 de la noche por los medios que ya conocemos, la página del grupo de jóvenes y por vía Zoom. En un momento más estarán recibiendo también la liga para que se puedan conectar por estos medios. Y no solo los jóvenes, cualquier persona que guste conectarse, hay preguntas que se están haciendo en vivo, algunas que se estarán contestando en ese momento. Y bueno, estará el servicio para los jóvenes, es ahora la reunión. Entonces, hermanos, estemos conectados con nuestro Dios. El hecho de tener distancia física no quiere decir que tengamos una distancia espiritual. Estamos unidos todos como cuerpo en Cristo. La palabra de Dios sigue estando presente. Tenemos distancia física, pero la oración debe de seguir presente. Los medios espirituales siguen ahí. Entonces, sigamos alabando a nuestro Dios. Le voy a pedir al pastor que pase esa oración final. Hemos estado orando obviamente por las peticiones que nos han hecho llegar, así es que pues estamos orando. La próxima semana igual vamos a continuar, yo creo, transmitiendo de manera normal, hermanos, el día martes a las 10 de la mañana, siguiente semana, pero ya será la siguiente semana. Vamos a orar, hermanos, y voy a dar en el nombre del Señor la bendición arónica, la bendición sacerdotal, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24, 25 y 26. Antes de darla, quiero leerle, hermanos, el contexto. Obviamente Dios está dando estas leyes y estas indicaciones a Moisés, cómo se tenía que comportar el grupo sacerdotal para con el pueblo. Y dice así: mas Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Ya viene la bendición y luego al final, versículo 27 dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Me interesa mucho esta frase última. Dios dice: y yo los bendeciré. Hermanos, yo lo que hago, yo también soy parte de ustedes como pueblo y necesito la bendición de Dios. Pero vamos a hacerlo, hermanos, en el nombre del Señor, y que la bendición llegue hasta cada hogar que nos está viendo, hasta cada hogar de la iglesia
de la iglesia del Señor. Así es que vamos a orar. Voy a pedir a los que están aquí, hermanos, que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Sí, yo sé que estamos aquí, hermanos, y parecerá ser que no tenemos un culto, pero este es un culto, hermanos, que le estamos rindiendo a nuestro Dios, y de esa manera tenemos que presentarnos ante Él con todo respeto, pero con toda adoración. Oremos. Padre, gracias por este privilegio que nos das y que me das, Señor, de compartir tu palabra, de escuchar también, Señor, en su momento tu palabra por boca de otros siervos que tú usaste. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta experiencia, Señor, que tú nos permites vivir. Tal vez, Señor, para los predicadores, como un servidor, este tiempo ha sido un tiempo de experiencia, ha sido un tiempo vertiginoso en los cambios. No sabemos, Señor, qué vaya a suceder después de esto más adelante, pero lo que sí sabemos es que tú eres el Señor del futuro. Tú tienes, Señor, el futuro en tus manos, y para ti no hay sorpresas para el día de mañana. Tú todo lo llevas, Señor, de manera puntual y fiel, de acuerdo a tu voluntad, la cual es agradable y perfecta, y nosotros nos ceñimos a ella. Nuestra voluntad, Señor, no es así. Nuestra voluntad es todo lo contrario. Es voluble, es desagradable, es imperfecta. Pero, Señor, tu voluntad no. Ayúdanos, pues, para decir, como decía Jesucristo en aquella oración modelo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida. Y Padre, yo sé que en este tiempo pudiera haber problemas de salud, problemas económicos, problemas de otra índole en los hogares de mis hermanos. No obstante, Señor, yo les bendigo en tu nombre. Que tu bendición llegue a cada hogar, a cada corazón, Señor, de tu iglesia. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ahora y siempre. Amén. Amén. Vamos a escuchar, hermanos, por último, un preludio de despedida con nuestro hermano Lalo. Gracias, hermano. Gracias, hermanos, por los que me han estado ayudando a esta transmisión. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermano Rigo, qué bueno que ha estado con nosotros. Y aquí nos vemos también el domingo a las 7 de la mañana. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida encontró otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás sin Dios. Fue en esa cruz
historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta.